Eterno, al Dios altísimo, al que, al que nos sacó con su brazo extendido, con su mano fuerte, al Padre de gloria que nos dio de su pacto, de su gracia, de su misericordia, que nos miró en el camino, que nos ha dado de su sal, que nos ha dado de sus aguas, y que no solo eso, sino que nos sigue elevando conforme a la exaltación de nuestro corazón, Padre de los cielos, y esa exaltación de nuestro corazón, conforme, Señor, a la justicia de ese gusto, Señor, de de ese pan del cielo, de ese vino nuevo, de ese aceite, Señor, de esa verdadera unción que tú nos das y de ese verdadero sabor, Padre, a miel de tu palabra, pues sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro levantar nuestras manos por toda la obra de fortalecerla, Señor, porque es tiempo de fortalecer y por eso nuestras manos que se levantan fortalecidas por ti, la única fortaleza sea, Señor, lo alto, y lo alto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea la gloria eterna, sea, Señor, la bendición de exaltar tu nombre, Padre, en unidad, Dios de los cielos, en bendición, como el regalo que tú nos has dado, que es una juventud que genera, Señor, lo que tú generaste, para que, bendiciones, príncipe, para que la juventud, Señor, de nuestra niñez, Padre, sea con todo el poder y la gracia en el nombre de Cristo Jesús, de poder llevar luz, de poder enseñar, de poder, Señor, llevar palabras de vida eterna, de poder, Señor, estar en tu tiempo, de poder, Señor, hacer de tus moedas el gozo, la alegría de cada día que tú nos das. Y por eso, Señor, en el nombre de Cristo, bendecimos que podemos, a través de tu casa, a través de la casa del Gabar, a través, Señor, de esa alabanza eterna, hacer que nuestro corazón siempre vuelva a tus tiempos y tus tiempos, Señor, exalten lo que tú has exaltado, Señor, a esa unidad de varón y hembra, a esa unidad de espíritu y verdad, a esa unidad de santidad. Y en el nombre de Cristo Jesús, la bendición en la casa del Gabar, en mis hermanas, en tus hijas, Dios de los cielos, en la juventud que van recuperando, Señor, en los 12, en los 18 años, en los 21, en los 30, y pero sobre todas las cosas, la juventud, Señor, esa que siempre te confortará, pues generará, Señor, se echará abajo todas esas estructuras viejas, pero generará, Señor, algo nuevo. Y ese, Señor, y eso nuevo sea lo que eternamente tú has dispuesto, lo glorioso, Señor. Y esa gloria, Padre, sirva para abrir oídos, sirva para abrir ojos, Padre, y sirva para seguir construyendo y construyendo con espíritu y en verdad. Y que, Señor, esa obra eterna sea como tú la has hecho, Padre, que tú seas el que habites en medio de tu pueblo y hoy, Señor, que esa morada santa en medio de nuestro corazón sea gloriosa, porque tú estás en medio de nosotros. Y, Señor, esa gloria tuya, Padre, siga siendo esas vestiduras, ese sonido, esa bendición de caminar y seguir moviendo espíritu y ese mover de tu espíritu, Padre, siga siendo una nube de gloria, Padre, porque eso siempre vaya delante de nosotros. Y por eso en el nombre de Cristo Jesús, porque el que va delante de nosotros va con su sabiduría, con su casa, va con su diestra, va con su unidad, va en poder y en autoridad. Y va, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para seguir llevando el camino de la vida eterna en la eternidad, Señor, de lo que vivimos en nuestra fe. La fe que Padre hace de cada momento que tú nos has dado un momento de bendición y que cambia, Señor, todas esas maldiciones para que cada momento podamos ser tus hijos, tu gloria, tu poder y tu autoridad, tu nube, tu presencia y tu habitación siguen, Señor, construyendo lo que, Señor, antes de la destrucción. Y lo que sigue construyendo sea, Señor, para una nueva, por una nueva generación. Y esa, una nueva juventud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en, Amén. amén. Estamos en el mes de Adar y, y miren el capítulo 6 del verso 13. eh,
el verso 15, desde el 13 al 18, nos habla del verso 15, ¿no? El verso 15 dice, este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Darío. Y hoy estamos ya eh, a las puertas de este mes, o sea, estamos ya en este mes doceavo, estamos en el mes de Adar y estamos completando el día 2 para empezar el día 3. Por eso yo creo que es muy importante que nosotros podamos ver cómo todas las cosas tenemos escritas a través de la Biblia y es como un Moed también, porque es un tiempo de encuentro, porque no solamente es la construcción, sino que ahí vemos todo lo que se movió alrededor de esa construcción y todo se movió para que ese día 3 pues el, la construcción, la edificación sea completada. Así que en esto ustedes saben, la historia, estamos hablando, ahí tenemos datos específicos, tenemos a Darío, ¿no? Y tenemos al año sexto de Darío y tenemos también la construcción del templo. Entonces estamos hablando de que es a qué tipo de construcción se refiere, a qué tipo de terminación se refiere. Lo hemos visto en años anteriores también, pero siempre es bueno poderlo recalcar porque es un tiempo, es una fecha importante. Aparte que nosotros estamos en el mes 12 en el que, claro, lo importante, pues vemos el conjunto de completar el año y la Biblia también tiene un completamiento del año a través de la edificación. Es decir, él se anticipa, el mes de Adar se anticipa a la celebración judía, porque obviamente si nosotros queremos hacerlo próspero primero, pues tenemos que empezar dando también a lo primero, dando también la trayectoria, así como es la Pascua, lo primero para que también lo prospere, sea y sea preparándolo primero. Entonces, y ahí antes de eso, pues tenemos, antes de la celebración judía, que es el Purim, entonces tenemos esta celebración que es importante. Y como ustedes ven, la celebración del Purim es importante porque ahí también confluyen un montón de acontecimientos. Pero si vemos eh, el ciclo del Purim, el ciclo del Purim, ustedes saben, empieza en el mes primero y se completa en el mes doceavo. Me estoy refiriendo obviamente al libro de Esther, que es un libro cíclico, que es muy importante porque ahí se marca la trayectoria de toda la historia de Esther y de toda la historia de, de Amán, porque lo que sucede en ese tiempo, pues que establece el ciclo, el tiempo, lo establece Amán, porque en el mes primero ya establece para él importante el mes de destrucción, el mes doceavo. Entonces, interesante porque es todo un año que pasan los judíos, o todo un ciclo que pasan los judíos bajo ese ciclo de Amán. Y claro, ese ciclo, la Pascua lo rompe, pero como ustedes ven, ese ciclo tendría que romperse la Pascua antes de la Pascua y después de la Pascua. Así que por eso es importante que ese Purim nosotros también podamos antes ver que sí se rompe el ciclo, porque Dios sí lo rompe el ciclo también en el mes doceavo. Y aquí es donde vemos que se rompe el ciclo, porque se rompe el ciclo porque está hablando del templo. Entonces está hablando del templo, está hablando de la casa de Dios, y al hablar de la casa de Dios está hablando también de las fiestas, está hablando de los moedas, está hablando de las santas convocatorias. Entonces es súper interesante que podamos mirarlo desde esa perspectiva, porque todo esto está hablando está hablando de los reinados de Persia, de los reinados de Babilonia. Así que ahora sí, si ustedes tienen una pregunta, pues vamos a ver qué sucedió el día tercero del doceavo mes. Primera cosa, se rompe el ciclo, porque si no se rompería el ciclo, tenemos un ciclo paralelo que es el que está en el libro de Esther.
Entonces, desde el mes 12, desde el mes primero hasta el mes 12, Amán se encarga de poner el ciclo del tiempo. Y con eso, Amán se anticipa a la Pascua. Entonces, pero obviamente la Pascua rompe el ciclo, ¿ya? Y la Pascua rompe el ciclo para decir, la Pascua es todo un año, porque es todo un empezar y un terminar. Entonces ahí vemos que ya la Pascua rompe rompe desde el primer día del 12º mes. Ahora, el 12º mes también hay que romper el ciclo de Amán, porque Amán establece que el día 13, es decir, no puede topar el 12, por obvias razones. Entonces Amán dice, el mes 12º, en el día 13, ¿por qué en el día 13 en el mes 12º? Porque, pucha, ya sería demasiado evidente para romper. Decían, no, pues cualquier persona diría, no, pues el mes 12º es el mes de Dios, es el mes de completamiento, las 12 tribus, el reinado de Cristo, los 12 tronos, las 12 sillas. Entonces Amán dice, no, el día 13 va a ser el día de destrucción del mes 12º. Pero en medio de toda esta destrucción hay otro anticipo que también no puede topar mal y que Dios también se encarga de topar, que es el día 3 del 12º mes. Es decir, si ve, el día 3 del 12º mes, ¿qué ocurrió? Dice, este templo no fue terminado, todos sabemos, sino fue completado. Fue completado. ¿Ya? Entonces, fue este, eh, dio su fruto, empezó a salir exactamente, es un nuevo empezar de la edificación. Por eso, si tiene versiones, usted va a encontrar que no es terminado, sino es, ¿qué se puede decir? Empezó a salir. Entonces tenemos dos terminaciones, ¿no es cierto? En el mes 14 dice, terminaron de edificar conforme al mandato de Dios. Ahí es donde es otra terminación. Es decir, este mes en ese día tiene dos terminaciones. En el capítulo 14 tiene una terminación. ¿La terminación de quién? Es la terminación de la novia, es el completamiento. Entonces, no es terminación, porque el templo de Dios no se terminó en el mes 12º. Ustedes saben, no se terminó. No se terminó de edificar. Entonces, lo que sí hubo un completamiento, y eso es lo que le llama Dios, se completó, dice en el verso 14, y en el verso dice, comenzó a salir, es decir, comenzó nuevamente a producir. Es un tiempo de producción, y obviamente producción de qué? Producción del 12º mes. Es decir, ahí no hay una finalización, sino hay ahí un completamiento y un empezar a producir una producción para, obviamente, para que la producción determine lo que sea el primer mes. De acuerdo. Entonces, estamos, estamos en el libro de Esdras, en el capítulo 6, verso 15 y verso 14. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es, qué es lo bonito de todo esto? Lo bonito de todo esto es que estamos hablando del mes 12 y estamos hablando de la Pascua, porque también celebran la Pascua. Pero ¿qué es lo problemático de esto? Lo problemático de esto es el sexto año del mes, del reinado de Darío. ¿Por qué es problemático? Porque es lo último que se conoce del reinado de Darío. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una solución y hay un problema. La solución la tenemos.
El problema lo tenemos en Darío, pero sobre todo el problema grave que nos compete es el problema de Zacarías. Ahí tenemos el problema de Zacarías. Así que, ¿cuál es el problema de Zacarías? ¿Cuál es el problema de Zacarías? Bienvenido, Sergio, qué chévere. Tenemos a Daniel, Sergio, y eso es lo que hemos visto. ¿Cuál es el problema de Zacarías? Ese yo creo que debe quedar muy asentado. ¿Cuál es el problema de Zacarías? ¿Cuál es el problema de Zacarías? Mía, para ti, ¿cuál es el problema de Zacarías? Que volvió a ver y se quedó. Se quedó perfecto. El problema de Zacarías es que volvió a ver. Sergio, ¿cuál es el problema de Zacarías para ti? No lo sé, Marquito, la verdad. De lo que Chévere. acuerdo era que no había llegado al 12.º mes o era el 12.º, no me acuerdo. Sí, sí llegó. Entonces estamos aquí. Por eso aquí Esdras capítulo 6 verso 14. Mire, 6 14. Ahí vemos el problema de Zacarías. Zacarías llega, mire, Zacarías llega desde el año 2 llega al año 6. Entonces han pasado 4 años. ¿Ya? Entonces, el problema, la solución de Zacarías, uno, la solución de Zacarías, Zacarías profetiza sobre el templo, Zacarías completa el templo, Zacarías avanza, Zacarías cumple la profecía, Zacarías mueve todas las cosas, pero viene Cristo Jesús y dice, Zacarías tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Zacarías? ¿Y cuál es el problema que nos compete a nosotros? ¿Ya? Lina, ¿cuál es el problema, Zacarías? Sergio, muy bien, que no llegó al 12.º mes, chévere, chévere. No llegó al completamiento, chévere, también es válido. Yo Lina, creo ¿cuál que es es? su pandero. El Yo creo que es problema su es el pandero. pandero. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pongámosle, ¿qué le decía el pandero? Yo pienso que él no estaba oyendo el pandero correcto, pues el que le decía que tiene que Chévere, pasar, que tiene que escuchar. perfecto, perfecto. Dejémosle así. El problema es el problema el problema de Zacarías es el problema del pandero. Entonces, ahí Erika, ¿cuál es el problema de Zacarías que nos compete ahora a nosotros? Churros, Marquito, no sé, estoy perdida. No, No, no se preocupe, que no se busco y preocupe. no encuentro la respuesta. No lo Ya, sé. entonces, todos estamos claros, ¿no es cierto? Que aquí hay una terminación del templo, se cumple la profecía de Zacarías. O sea, súper bien. Y Tal Zacarías, vez que tal vez él se hizo de profeta, pero siendo no era profeta y quiso ser como profeta. y sí fue profeta. Por eso es lo que, por eso es lo que el discurso, o mejor dicho, la palabra de Cristo es importantísimo, porque lo que está diciendo es, la profecía va de la mano de Zacarías. Eso es lo que dice. Entonces, no sé Porque si aquí tú, recalcan y dicen Ageo, el profeta, y de Zacarías. O sea, es como que lo sacan de que es profeta. ya, pero entonces vamos Marquito, aquí. tal Sí, vez no es Daniel, que no puedo dedicar el templo. ya, sí, sí pudo dedicar el templo. Sí pudo dedicar el templo, claro que sí. Este es el problema de Zacarías. ¿Dónde está? El problema de Zacarías. Puede ser también que teniendo la sal, dejó meter la cal. Claro, todos esos problemas, pero bueno, y sí nos competen a nosotros. Pero Mateo 23:35. Este es el problema de Zacarías. Mateo 23:35 dice, para que recaiga sobre vosotros
la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. ¿Cuál es el problema de Zacarías? La sangre. El problema de Zacarías es El sangre. pandero de Berequías. El, el pandero de Berequías, muy interesante el pandero de Berequías. ¿Cuál es, Carlos, qué opina usted? ¿Cuál es el problema de Berequías? O mejor, perdón, el problema de Zacarías. Buenas tardes, pastor. Bendiciones, Carlos. Yo pienso que, bueno, está escrito, ¿no? La sangre derramada. Exactamente. El problema tal vez es que no hizo el, el sacrificio, lo tenía que hacer en el altar, no entre el altar y el santuario. Claro. No, pero escuche, Erika, ahí le mataron a Zacarías. Lo que está diciendo Cristo es que le mataron a Zacarías. Entonces, Ok. Pero no fue muerto de una forma correcta, ¿verdad? O sea, era profeta, los profetas le mataron. Dice, el 34 dice, yo os envío profetas, sabios, escribas, a uno de ellos mataréis, crucificaréis, a otros azotaréis, y a otros perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Ya? Para que recaiga sobre vosotros la sangre. Entonces, ¿cómo? Eh, yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a ser sacrificado, no. Sino el problema está en, en lo La que él, edificación, ¿ya? la edificación. El problema está en la edificación, exactamente. Entonces, mire, él edificó, pero ahora preguntémonos cómo era la edificación de él, su vida como edificación. ¿Qué pasó con su vida como edificación? ¿Qué perdió? Entonces, eso es lo que, eso es lo que nos interesa, porque lo que él sacrificó, lo que él perdió, fue justamente lo que nosotros vemos en Zacarías, verso 2. Zacarías 2:4. Perdió su juventud. Ese es el problema. Ese es el problema de Zacarías. Perdió su juventud. ¿Ya? Y al perder su juventud, obviamente está, ¿cómo se pierde la juventud? ¿O qué es la juventud? ¿O en dónde está la fortaleza de la juventud? La fortaleza de la juventud. Ahí sí estamos todos. Entonces, primero, ¿qué es la juventud? Nosotros no podemos perder la juventud. Es decir, nosotros, Dios, la fuerza de su obra, la fuerza de su terminación, la fuerza del novio, la fuerza de la novia, la fuerza de María, la fuerza de la mamá, estuvo siempre en la juventud, está siempre en la juventud. Así que, ¿qué es la juventud? Por eso es importante eso, marcar el tiempo de la juventud. La juventud, qué es la juventud? Entonces, nosotros tenemos que darle a nuestra edificación la juventud. Y la juventud tenemos que enseñarles a los niños la juventud y a los jóvenes. Los más difíciles de enseñar la juventud son a los jóvenes. Entonces, los mejores que les pueden enseñar la juventud a los jóvenes son los que han retomado la juventud y no han perdido la juventud, porque lo más fácil es perder la juventud. Así que ahora vamos a ver, mire, ahora vamos a ver aquí cómo estaba el sistema. Estamos en el libro. ¿De acuerdo? Así que
¿Cuál es cuál es el regalo más grande que le podemos dar a Dios? ¿Cuál es la ofrenda más grande que le podemos dar a Dios? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a Dios? ¿Qué es lo mejor que se le puede dar a Dios? ¿Qué es lo mejor? Nuestra juventud. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque ellos son los que edifican. Ellos son los que... Ellos son los que edifican. Ellos son, ¿qué más? Ellos son los poderosos. Ellos son los vencedores. Ellos son los más fuertes. Ellos son los que conocen al Padre. Entonces, por eso la Que juventud, tocan el ¿ah? pandero, los que tocan el pandero. Y ellos son, y ellas, y ellos son los que tocan el pandero. ¿Ya? Por eso tenemos que ver qué es la juventud en función. La juventud, nosotros tenemos que ver la juventud en función de la eternidad. ¿De acuerdo? Así que aquí vemos eternidad, ¿no es cierto? Vamos al libro, ¿dónde estábamos? Al libro de, al libro de, ¿dónde estamos? Esdras, capítulo 6, verso 15. Ya. Verso 14. Verso 14. A un joven que me pueda leer el verso 14. Así los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía de Ageo, el profeta, y de Zacarías, hijo de Idó. Llevaron a término la construcción según la orden de Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Ya. ¿Cómo se llama el profeta? Ageo, Ya. ¿Y el otro profeta? Zacarías, Zacarías, ¿hijo de quién? Idó. Y Ido. eso le iba a decir que aquí dice hijo de Idó y en el otro dice hijo de Berequías, ¿En cuál otro dice hijo de Berequías? Perdón. que leímos en Mateo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tenemos que irnos, por eso tenemos que irnos. Muy buena pregunta, Erika. Por eso tenemos que irnos al libro de Zacarías, o sea, al libro del dueño. Para ver de quién mismo eres hijo. Exacto. ¿De quién vive? Zacarías capítulo 1, verso 7. Hijo de Berequías, hijo de Idó, en estos Ah, términos. Es que yo tengo ah, hijo de Berequías entre comillas, entre paréntesis, perdón. ya, Y Yo tengo después nieto. hijo de Idó. ah, Entonces debe ser que el abuelo era Idó ya. y el papá era Berequías. Pregunta. Zacarías capítulo 1, verso 1. ¿Hijo de quién es? De Berequías, hijo de De- Idó. Es que vuelve a ponerme paréntesis, ya, ya. Entonces, o sea, de los dos. o sea, de los dos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Eso digo que Idó era el papá de Berequías y Berequías el papá de Zacarías. Eh, perfecto. Muy bien. Pero ahora, pregunta. ¿Zacarías hijo de quién es? De Berequías. Ahí está. Y Esdras también capítulo. hijo de Idó, Por eso. Vamos al libro de Esdras. ¿Hijo de quién es Zacarías? de Idó, dicen Esdras. ¿Ya? Entonces, ¿es la misma persona o es otra persona? Es el mismo. Ya. Perfecto. Así que, ¿y a quién? Entonces, ¿a quién eliminaron? ¿A quién le gustaría, a ver, a ver, vamos con, ¿ustedes le gustaría ser hijo de Pero, Berequías?
pero Marquito, Mateo fue mucho después y en Mateo sí está que es hijo de Berequías, no de Idó. Por supuesto. Entonces, entonces preguntémosle a Cristo, ¿no es cierto? Por eso es que entonces los evangelios, ahí estaba Cristo y entonces, Por él. entonces debe ser hijo de Berequías. Ya. Entonces, perfecto. Hijo de Berequías. ¿Quién quiere ser Zacarías, hijo de Berequías? Yo tengo una traducción que dice aquí, dice, todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías que les daban el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Ya. Mía, hija de quién quiere ser? De Dios. Tú eres, a ver, Zacarías, ¿hija de quién? ¿De Berequías o de Ido? Entonces, los dos hay igual, porque Nada, Andrea, ¿de Zacarías o de Ido? Carlos, ¿de Zacarías o de Ido? Anabel, ¿de Zacarías o de Ido? De Zacarías. De Zacarías. Si es de, No, está preguntando más de Carlitos, Berequías. si es de Zacarías, Cristo Jesús le va a decir, Zacarías, hijo de Berequías, vas a volver a Abel. Anabel, ¿de Zacarías o perdón, de Berequías o de Ido? Entonces, por eso, Ido fue quien salió de Babilonia, ¿verdad? ¿no? ¿Quién Entonces, es Ido? Entonces, por eso es importante quién es Ido. Lina, ajá, Ido salió. Ido también salió, chévere, perfecto. Lina, Yo diría que de Idó. ya. Entonces, de Ido, Erika, Zacarías oído, de Berequías oído, Berequías, Marquito. Berequías, Daniel, Sergio, Berequías. Berequías, Sergio, Yo de Ido. ¿de quién? De Ido. De Ido, Mauricio, De Ido, Marquito. de Ido. Mire, Zacarías, hijo de Berequías, significa hijo de bendición. Por eso, ¿sí? Todos nosotros, ¿sí? Para nosotros la bendición es importante. Pero resulta ser que la profecía, ¿qué pasó? No es que le eliminó a Berequías, le puso más importante, le puso por sobre Berequías, le puso a Ido. ¿Sí? Porque ¿qué es Ido? Entonces, los dos son la misma persona. Lo que le está diciendo Cristo Jesús es, Zacarías tiene dos oportunidades. Zacarías tiene dos oportunidades. O ser hijo de Berequías, hijo de la bendición, o ser hijo de Ido. ¿Hijo de qué? Como dice Anabel, hijo del que salió. Pero, más importante, es el hijo que conoce la verdadera paternidad. ¿Quién conoce? Erika. Dígame, Marquito. Perdón, Entonces, mire, no perdió la paternidad de Berequías, no perdió la bendición. Por el contrario, recobró la juventud. ¿Por qué? Claro, porque recobró la juventud de quién? Recobró la juventud del papá y recobró la juventud del abuelo. Entonces, y por eso, a ver, ¿cómo le explico? ¿Sabe qué significa ido? Le voy a decir así en términos generales. Ido significa tiempo. Y no me meto en detalles. Entonces, ahora sí, yo le pregunto, Zacarías, cuando dice hijo de Berequías, ¿de qué está hablando? Está hablando de la bendición. Pero cuando Zacarías dice hijo de Ido, ¿de qué está hablando? Está hablando del tiempo. Del tiempo. Entonces, por eso a quien sacrificaron fue al que sacrificó el tiempo en función
de la bendición. Entonces, ahora sí, pregunta a todos y es más fácil. ¿Usted qué sacrificaría? ¿El tiempo o la bendición? El tiempo. ¿El tiempo o la bendición? Alza. Mire, y por eso, mire cómo le llama. Mire cómo le llama a este profeta, cómo le llama el ángel. ¿Cómo le llama el ángel a este profeta? Zacarías 2:4. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Zacarías 2:4. ¿Cómo le dice? Dice joven. Dile a ese joven. Joven. Entonces, ¿cómo se llama ese joven? ¿Cómo se llama ese joven? Hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías. Ah, no, hijo de Idó. Por el tiempo, ya, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Zacarías? Tenemos que darle el nombre completo. Si Zacarías solo se llama Ido, hijo de Ido, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se va la bendición. Exactamente, no aparece la bendición, sino... Pero en cada tiempo hay bendición. Ahora, escuche, ¿qué es el tiempo? Le voy a decir qué es el tiempo. Solo le voy a dar dos divisiones. En la Biblia hay más divisiones. ¿Sí? En la Biblia hay el tiempo eterno, el olam. ¿No es cierto? ¿Ya? Y en la Biblia también hay los momentos. ¿Qué le parece? ¿Me explico? Entonces, Ido, ¿a qué tiempo pertenece? Al tiempo. Entonces, en la Biblia hay diferentes tipos de tiempos, pero todos conocemos, tenemos por lo menos los dos, los instantes, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios de instantes. ¿Cómo son los instantes de Dios? ¿Cómo son los instantes de Dios? Eso veíamos. El instante de Dios, un instante de Dios puede ser un instante de ira. Pero el instante de ira pertenece a la eternidad de Dios. ¿Cómo es la eternidad de Dios? La eternidad, ¿cómo es de Dios? La eternidad de Dios es continua. ¿Ah? Continua. Y es continua, y es satisfactoria, y es gozosa, y es completa, y es etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso, manejarse en los tiempos no es lo mismo. Saberse manejar en los tiempos nos enseña a manejar nuestros momentos. ¿Cómo han sido sus momentos? Los momentos suyos, ¿cuánto han sido como los momentos eternos? ¿Cuánto han sido? ¿O sus momentos también han sido momentos de, qué sé yo? Entonces, esos momentos que no nos gustan, esos momentos, ¿qué hay que hacer? Esos momentos son cortos, pero la eternidad, en cambio, ¿qué es? La eternidad es permanente y la eternidad permanente es continua. ¿Y es continua de qué? Es continua de fruto, es continua de producción. De bendición. Es continua de bendición. ¿Ya? Pero no voy a decir que esos instantes de pecado y lo que sea van a ser de bendición. Entonces tengo que transformar. Por eso la vida de una persona es aprender, es transformar y es dar y es compartir justamente eso. Que los momentos sean momentos y que la eternidad sea continua. Desde que vino Cristo Jesús, ¿cuánto ha pasado? 2000 años. ¿Ya? ¿Y qué han pasado con los instantes? ¿Qué vino a darnos Cristo Jesús? Vino a darnos la eternidad. ¿Y qué ha pasado con los instantes? La eternidad. Y sigue, y mire,
Sigue pasando lo mismo que hasta Zacarías. Después de Zacarías, dice hasta Zacarías. Después de Zacarías viene Cristo Jesús. Pero continúa lo mismo. Entonces, continúa el ciclo de Zacarías. Porque ¿qué es lo que sucede con Zacarías? Zacarías es ido y al mismo tiempo, y a veces es ido, a veces es hijo de Berequías y a veces es ido, hijo de, es Zacarías, hijo de Berequías e hijo de Ido. ¿Qué hay que hacer entonces con Zacarías? ¿Qué haría usted? Exacto, exacto. Porque si le separa a Zacarías y le pone solamente hijo de Berequías, ¿qué le quitó? ¿Qué perdió Zacarías? La bendición. Automáticamente perdió la juventud. Mm, Ya, perdió la juventud. ¿Y la juventud de él en qué se transformó? Se transformó en un instante. ¿En cuál instante? En el instante en el que le dijo el ángel, ¡hey, joven! Así es la ciudad. ¿Cómo es la ciudad? Zacarías capítulo 2 dice, así es la ciudad. Yo seré para ella una muralla de fuego en derredor y la gloria será en medio de ella. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar nosotros? Tenemos que recuperar el tiempo. ¿Y cómo se recupera el tiempo? Devolviéndonos a nosotros la juventud. ¿Y qué es la juventud? Es la juventud. Volvemos. Esdras, capítulo 6. ¿Qué es la juventud? Miren, ahora vamos con el tiempo, miren. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes devuelven el tiempo. ¿Quiénes devuelven el tiempo? Vamos a 6:14, porque estamos en este día del tiempo. Dice, los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. ¿De acuerdo? Pero falta otra cosa. Y terminaron de edificar conforme al mandato de quién. ¿Conforme al mandato de quién? Conforme al mandato de Dios, al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces, ¿hoy es el día de quién? Marquito, pero yo no tengo así, yo solo tengo de 6:14. Israel, de la orden de Ciro y de Darío. Continúe, por favor. No hay nada más, esta casa fue terminada el día 23 del mes de Adar. Ah, qué interesante. ¿Cómo le eliminan eso? Claro, Busque, pero aquí, por ejemplo, usted nos había, eh, ay, que pongamos que no es el 23 sino el 3 del mes de Adar, sí, claro, exactamente, es el 3. Es el 3. el año sexto del reinado del rey Darío. Sí, Pero yo no tengo eso que usted dice que es. ya. Busque otra versión o deme a alguien que pueda leer otra versión que tenga conforme al decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Yo tengo. ¿Ya? Dice, terminaron de construir el templo por el mandato de Dios de Israel, del Dios de Israel y las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, durante el sexto año del reinado de Darío. Entonces, aquí tenemos un problema de tiempo. ¿Se da cuenta? Hay un problema de tiempo. ¿Por qué? Porque hay el problema del tiempo de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Y por eso tal vez su versión le quitaron eso.
Porque si usted hace el análisis histórico, usted va a ver que hay un problema de tiempo porque dice, ¿cómo? Entre Ciro y Darío, y entre Darío y Artajerjes, tres reyes, cuando aquí hay un montón de reyes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se detuvo el tiempo? ¿La Biblia tiene errores? No. Aquí hay un sentido de tiempo. Porque se da cuenta, pasaron exactamente, pasaron la profecía de Zacarías y de Ageo, ¿ya? Pero la profecía de Zacarías y de Ageo abarcó el reinado de Ciro. Del reinado de Ciro vienen algunos Daríos. Del reinado de algunos Daríos vienen algunos Artajerjes. Y del reinado de algunos Artajerjes vuelve al reinado de Daríos. Entonces, esto ya es un asunto histórico. Entonces, ¿qué es lo que nos, qué nos explica? ¿Qué es lo que se explica todo esto, no? Que para Dios, todo esto tuvo un sentido de tiempo, tuvo un sentido de unidad y tuvo un sentido de cumplimiento de la palabra. O sea, para Dios a todos les reunió, a todos los reyes de esos tiempos le reunió en Ciro, le reunió en Darío y le reunió en Artajerjes. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente, mientras todo esto seguía sucediendo, ¿qué tenía que pasar con el templo? El templo también tenía que extenderse, pero resulta ser que el templo no se extendió, no abarcó el reinado de todos ellos. Aparentemente. Pero ahí hay un asunto, hay un asunto de juventud, ¿no es cierto? Entonces, ese asunto de juventud, ese asunto que se mantuvo en Darío, en Artajerjes y en Ciro, pero sobre todas las cosas, que mantuvo la juventud de ese tiempo, era para que esa juventud que haga lo mismo que ahora, rompa el ciclo de sacrificios, rompa el ciclo de Abel, rompa el ciclo de Zacarías y se vuelva a la edificación. ¿A la edificación de qué? Primerito, ¿a la edificación de qué? A la edificación de los que edifican, a la edificación de la juventud. Entonces, por eso, vamos al libro de Salmos. Ahí vemos. Salmos capítulo. Marquito, al reunirles a todos ellos, a Ciro, Darío, hizo eternidad del momento. Claro, Mm. claro. Les hizo, ese momento hizo eternidad. Ese momento estaba estableciendo nuevamente el que se mueva a la eternidad y ese momento cambie para que nuevamente la edificación, para que nuevamente no tenga que volverse al ciclo, sino que inmediatamente se entre al ciclo de quién, se entre al ciclo de Cristo. Por eso, mire, Cristo dice, ciclo de Abel, ciclo de Zacarías, y luego viene el ciclo de Cristo para que cambie la juventud, para que cambie a no la sangre de Cristo, sino al ciclo de Cristo Jesús. Ahí está. Vamos a los tres ciclos como bien lo menciona Cristo déjeme ver, en lo que estábamos viendo. Dijo Salmos. Salmos, sí, pero primero los tres ciclos. Aquí vemos los tres ciclos, mire. Mateo 23, 35. 35 y 36. Hay tres ciclos. Ahí está toda la eternidad. Mateo 23, 35 dice, la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, ¿sí?
Y después, ¿qué ocurre con la sangre? Después de eso dice, todo esto hasta que pase esta generación. Vuelvo a mencionar, para Cristo Jesús, dice, Zacarías, Abel y Cristo. Así está la generación. Porque viene y dice, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús? ¿Qué vino a hacer? Rejuvenecer. Exacto, vino a cambiar la generación. Vino a dar eternidad. Exacto, a dar eternidad y a cambiar la generación. Y entonces, ¿acaso Cristo Jesús? Por eso, después de Zacarías, ¿cuántas muertes hubo? Ahí vemos un montón, porque solamente vemos en el ciclo, mire, en el ciclo de los Daríos, si le vemos por Ciro, ¿no es cierto? De Ciro llegó a Darío. ¿A Darío quién llegó? A Darío llegó Daniel. ¿Ya? ¿Verdad? Daniel llegó a Darío. Y después de Darío, a Artajerjes. Llegó a Artajerjes Darío, Daniel. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Y por eso hasta ese ciclo llegó también Zacarías. Llegó hasta Artajerjes, ¿verdad? ¿Ya? Pero después de ese ciclo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con la generación? ¿Qué pasó con el ciclo? Se acabó ahí, vino Cristo Jesús, llegó Cristo Jesús. Todos esperaban a Cristo Jesús, llegó Cristo Jesús. No, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no llegó Cristo Jesús? Viene Cristo Jesús y también dice, hasta Zacarías, ¿sí? Hasta Zacarías. ¿Por qué después de Zacarías? ¿Qué pasó? Hubieron muertes. ¿Qué más hubo? Cambio de reyes. ¿Qué más hubo? Murió Zacarías. ¿Qué más hubo? Fue sacrificado. ¿Qué más? Ageo. ¿Qué más? Se cayó el templo. ¿Se cayó o no se cayó el templo? ¿Sí? ¿Y quién edificó después? Sí. Claro, ¿y quién edificó después? ¿Sabe quién edificó después? Edificó Herodes. Es decir, en tiempo de Cristo, la edificación, ¿quién la comenzó a estrenar? ¿Quién la estrenó? Herodes. Entonces, lo que está diciendo Cristo Jesús es que en lugar de que después de Zacarías haya cambiado la generación, no, la generación retrocedió a Abel. Y cuando estaba el tiempo de Cristo Jesús, ¿en qué generación estaba? Estaba en la misma, estaba en el mismo ciclo. Zacarías, hasta Zacarías. No hay más ciclos, repito, para Cristo Jesús, hasta Zacarías son los ciclos, no hay más ciclos. Pero desde Zacarías hasta Cristo, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó 400 años. ¿Cuántos profetas murieron? Muchísimos. ¿Ya? ¿Le cachó? Entonces, ¿qué se perdió ahí? No se perdió la bendición, lo que se perdió fue el tiempo, lo que se perdió fue la eternidad, lo que se perdió fue la juventud. Generaciones. Que exacto, se pierden generaciones, porque las generaciones que están viviendo viven sin juventud, porque juventud no es el ciclo entre los 12 y los 30 años. Juventud, ¿qué es? Juventud es el ciclo del cambio de generación, es el ciclo de Cristo Jesús. Es el ciclo de eternidad. Ahora, por eso, ¿quiénes tienen el ciclo de eternidad en la Biblia? Ahora sí vamos con Andrea, vamos al libro de Solo los hijos. Salmos, ¿ah? Solo los Salmos. hijos. No, aquí está, todos son hijos. No, aquí está, ya le voy a mostrar. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 68, verso 25. En eso nos quedamos. Ahorita ya estamos en el día 3 de Zacarías, del templo, ¿sí? Y en el tiempo de Cristo, ¿se da cuenta? Para no volver a Abel, sino ¿a dónde tenemos que volver? Aquí, ahí está. Zacarías Salmo 68, verso 25, dice,
¿Quiénes marcan el tiempo? Las dueñas del pandero. Andrea, lea por favor. ¿Quiénes son las dueñas del pandero? Los cantores. No, lea por favor. Lea por favor. A ver, esa vez. Los cantores iban delante de los músicos, detrás en medio de las doncellas con panderos. ¿Ya? ¿Quiénes son las dueñas? ¿Quiénes son las dueñas del pandero? Las mujeres. Las mujeres. Y si las mujeres son dueñas del pandero, ¿son dueñas de qué? Del ritmo. Del tiempo. Del tiempo. Ya. ¿Y el tiempo? ¿Y en dónde está el tiempo? En la La eternidad. juventud. No, léalo ahí, léalo. ¿En dónde está el tiempo? En la juventud. ¿En dónde está? Daniel, Carlitos, Sergio, ¿en En dónde está? marcar, en el marcar el tiempo, No, ¿dónde, Sergio? en el corazón, pues. No, En no, el no, medio. por Dios, Daniel, por eso pido un nombre, ¿dónde? En el medio. ¡Ey, ya ve! Por eso necesito un nombre, ¿sí ve? Porque una mujer, porque una, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ahora sí, ahora todas las que me preguntan, Lina, ¿en dónde está el tiempo? Repita, por favor, no, dele su sonido, ¿en dónde está el tiempo? No, Lina, ¿dónde? Andrea, ¿en dónde está el tiempo? En medio, dice, pero en medio del... Andrea, ¿en dónde está el tiempo? Por favor, una voz de una mujer para que se escuche usted mismo. ¿En dónde está el tiempo? En el medio, pastor. ¿Ah? En el medio. Sí, ahora, por favor, váyase, Andrea. Váyase a Zacarías 2:5. Váyase a Zacarías 2:5. ¿En dónde está el tiempo? ¿En dónde está el pandero? Váyase a Zacarías 2:5. Y necesito mujeres, por favor. Eso es ser mujer. Si ve, no se entiende ser mujer. Un hombre sí le entiende. Por eso facilito para mí, para Daniel, decirles en dónde deben ir. Pero para las mujeres no. Las mujeres quieren ir adelante. ¿Ya? Ahora pregunta, ¿en dónde está? ¿En dónde está el tiempo? ¿En dónde están las mujeres? ¿En dónde está el pandero? ¿En dónde? Erika, por favor, ahora necesito voces de mujeres. Usted ha estado participando, necesito su voz, porque sus preguntas a ver si contestan con su propia voz. Erika, ¿en dónde está? Zacarías 2:4. 2:5. Es que ahí no sé si es que a veces mi Biblia es diferente. No Dice, importa. alcé los ojos y tuve una visión. Era un hombre con una cuerda de medir en la mano. El 5, por favor. Ese es el 5 para mí, por eso le digo. Ya, perfecto. Y Entonces, le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, a medir a Jerusalén, a ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. ya, espérese. Pásese 1, 2, 3 versículos adelante. Y le dijo, corre, habla a ese joven, está en la juventud. Y dile Ya, cómo exactamente. será habitada Jerusalén debido a la multitud de ¿Y hombres. la juventud en dónde está? Pásese el tiempo. un versículo más adelante. ¿En dónde está la juventud? La juventud está en la mujer. Yo seré Por para favor, ella. Lina, por favor, el verso 5. ¿En dónde está? ¿En dónde están las mujeres? ¿En dónde está el pandero? En la muralla, Marquito. ¿En dónde está la juventud? Otra vez voy a necesitar a otro hombre. Si no me necesita mujer. Aquí dice, para la gloria estaré en medio de ella, en medio. No, necesito una mujer, por favor, necesito una mujer, no necesito una lectora, necesito una mujer. ¿En dónde están? ¿En dónde tiene que ubicarse el pandero? ¿En dónde se ubica el tiempo? ¿En dónde? En el corazón. ¿En dónde? Ah, dentro de ella. Dentro de ella. Sí, mire, lea, por favor, ahora sí lea. No está adelante, Alexandra, por favor. Necesito retomar su juventud. No está adelante, por favor. No está adelante. Dentro por eso de necesito leer. ¿En dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué En las medio de- mujeres? ¿Por qué? Espérense con Pau, voy a seguir. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué el pandero va en el medio? Pau, por favor, la pregunta, por favor, participe. Pau. Pau levantó la mano. Ya se fue la Pau. Bueno, alguien. Ahora sí, Erika, dígame. Dentro de ella, porque ella lleva, tiene una fuente donde puede dar generaciones. Ya, perfecto, muy bien, de acuerdo. Pero mire, ¿en dónde está? Ahora sí, ¿en dónde está Dios? Ahí sí, facilito le van a poner. ¿Dónde está Dios? 2.5. Lina, ¿en dónde está Dios? Sergio, ¿en dónde está Dios? En Aquí el corazón, dice. ¿Y dónde está el corazón? en medio del pecho, en mitad, en el En medio. mitad. ¿Por qué? Porque en la mitad, ¿qué está? Porque Ella. en la mitad está la gloria de Dios. En la mitad está la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, por eso, escuche, por eso la juventud, por eso el pandero, por eso el corazón, por eso la mujer, por eso la eternidad, por eso Cristo Jesús está en medio de Zacarías y en medio de Abel, para que Abel no vuelva a Zacarías y Zacarías no vuelva a Abel y cambie y nuevamente sea Cristo qué, sea Cristo el glorificado, sea Cristo qué, sea Cristo el Hijo, sea Cristo qué, sea Cristo la eternidad. Exacto, Pau, dígalo por favor. Por eso es en medio de nosotros, Por Emanuel. eso es Emanuel en el medio de nosotros. ¿Cómo se llama? Entonces, por eso volvemos al Salmo 68:15. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salmo 68, Salmo 68. Esto está hermosísimo. Salmo 68. Esto está hermosísimo, no lo entiende usted, pero ya le voy a explicar por qué es hermosísimo. Salmo 68, ¿qué era? 25. 25, ya. ¿Cómo se llaman? Escuche. Ahora le doy el resumen. Escuche. Shema, por favor, porque si le pregunto, no le pregunto a su mente, le pregunto a su ser de mujer, le pregunto a su ser de pandero. Escuche. ¿Cómo se llaman? Escuche. ¿Cómo se llaman? Las que están en el medio, junto al que está en el medio con la gloria. Hijos de gloria. ¿Cómo se llaman, Lina? Me imagino que hijos de gloria. No, por Dios, deme chance. Déjele que le haga hermoso esto, pero ya que insistió. Salmo 68:25. En mi versión tengo doncellas. ¿Cómo se llama? No son doncellas. Va a tener diferentes versiones. ¿Cómo se llama? ¿Vendría a ser tal vez vírgenes? No. Exacto, por eso necesito... Serían las mujeres que tocan el pandero, Marquito. Ya. ¿Cómo se llaman las mujeres que tocan el pandero? No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Las mujeres que tocan el pandero se llaman Las jóvenes. Se llaman mamás de Manuel. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? La que no pierde la juventud. Perfecto. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? Ana. Pau, en este caso, en lugar de Ana. Póngalo que sea Pau. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? También es Ana, obviamente, también hace Ana, pero ¿cómo se llama? Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel?
Por eso la PAO es la PAO. ¿Sí? Amén. Me refiero a que al decir Emanuel, rompió el esquema. Eso es romper el esquema. Pero al decir Emanuel, no, al decir Emanuel, nos llevó a la mamá de Emanuel. ¿Y cómo se llama la mamá de Emanuel? Espero que alguien rompa el esquema. Un hombre, ¿cómo se llama la mamá de Emanuel? Isaías, ¿qué, Marquito? No, la mamá de Emanuel se llama, Salmo 68, 25. ¿Cómo se llama la mamá de Emanuel? Ya, olvídese de la Biblia, solo lo que le he dicho. ¿Cómo se llama la mamá de Emanuel? Ya, no coja la Biblia. ¿Cómo se llama la mamá de Emanuel? Eternidad. Eternidad. ¿Cómo se llama la mamá de Emanuel? La que toca el pandero. Ay, ya estoy retiñendo. La que toca el pandero. ¿Cómo se llama la mamá de Emanuel? La que está en el medio. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? La que está en el medio, con el que está en el medio. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? La que está en el medio, con lo que está en el medio, la gloria de Dios. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? La mamá de La que Manuel se escucha el llama. latido del Señor. La novia. Me quitó la inspiración. Otra vez. ¿Cómo se llama la mamá de Manuel? La mamá de Manuel, sí, la que está en los latidos. Es que esto, nuevamente, es que esto es por gloria de Dios. La gloria de Dios no está arriba abajo, la gloria de Dios está en medio de la alabanza, en medio de su ciudad santa, está en medio de las murallas de fuego. Pero está en medio, no está solito, está en medio con la eternidad, pero no está solito, está en medio con el pandero, no está solito, está en medio con las que tocan el pandero, porque las que tocan el pandero, como dice Erika, se llaman eternidad. Porque la traducción de la palabra, una virgen concebirá un hijo que se llamará Emanuel, no es la traducción, no es virgen, porque no es ni betulá, porque no es nada, se llama almaná, y almaná viene de olam, y olam se han escuchado. ¿Qué es olam? Olam es eternidad. Entonces, en esa edificación, entonces, en esa edificación, ¿quiénes son las que van en el medio? Las que llevan eternidad. ¿Y cuáles son las que llevan eternidad? Las que tocan el pandero. Pero para tocar el pandero y llevar eternidad, ¿qué necesitan? Nunca perder la juventud. Y nunca van a perder la juventud. Pero van a creer que la juventud es un momento. Y cuando la juventud es un momento, todo es de bendición. Se olvidan y vuelven a Zacarías, hijo de la bendición de ser joven. Pero se olvidan de la bendición de ser Zacarías. ¿Qué pasó? ¿Qué dio? Que abrió el tiempo para volver a Emanuel. Entonces, Emanuel en medio de Emanuel en medio de dónde está. Ahora sí necesito sus voces. Emanuel en medio de dónde está. Mía. Adri, ahora sí necesito sus voces. Emanuel, ¿en dónde está? Dígase a usted mismo. Emanuel, ¿en medio de dónde está? En medio de una eternidad. En medio de la eternidad. La eternidad en medio de quién está. En medio de las que tocan el pandero. De las que tienen juventud. Exacto. Y cuando le tocan el pandero a un hombre, exacto, cuando tocan el pandero a un hombre, el verdadero pandero, ¿sí? ¿Qué le van a decir? Lo mismo que le decía, hey, Zacarías, hey, joven. Hey, joven, ¿qué? ¿Dónde estaba? Entonces, hey, joven, estamos en el mes de Adar.
No estás estrenando un templo cualquiera, porque no existe templo sin que exista la gloria en medio. Pero no existe gloria en medio, si no existe un profeta, si no existen constructores de eternidad. Entonces resulta ser que Dios, a María, ¿qué le dio? ¿Qué le dio Dios para que venga, para que se cumpla la profecía? ¿Qué le dio? ¿Le dio virginidad? ¿Qué le dio? Le dio gloria. Le dio gloria. Pero por sobre todas las cosas le dio eternidad. Por eso se llama la almaná, perdón, la alma concebirá y su nombre será Emanuel. Es decir, toda doncella que toque el pandero, toda alma, toda eterna, ¿a quién lleva adentro? ¿A quién lleva adentro? Al que dijo, yo habitaré en medio. ¿En medio de qué? ¿En medio de la joven vieja? ¿En medio de la que está tocando el pandero a Zacarías? ¿En medio de la que está tocando el pandero por bendiciones? ¿Habitaré en medio de qué? Habitaré en medio de la que no pierde la juventud. ¿Y cómo se da cuenta que no pierde la juventud? Por el joven de al lado, pues. Ah, ahora sí, ahora sí. Entonces, el tercer día, ¿qué hizo Dios? Mire, dice, mire, se da cuenta. Por eso, según la profecía de Ageo, de Zacarías, y conforme al mandato, al decreto de Ciro, Darío, de Artajerjes, rey de Persia, el templo fue completado y salió en el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado de Darío. ¿Qué les dio Dios? Y dice, y ese día fue día de dedicación. Y para la dedicación de esta casa, entonces, ¿qué les dio ese día? ¿Qué le dio a la casa? ¿Qué le dio a Zacarías? ¿Qué les estaba devolviendo? ¿Qué le estaba devolviendo? La gloria. Exacto. El pandero. Exacto. La La gloria, casa. la bendición de que no pierda ni a Berequías ni pierda a Ido, que no pierda el tiempo por las bendiciones, ni pierda las bendiciones por el tiempo, que no pierda. ¿Cómo lo decimos? Que no venda la primogenitura por un plato de lentejas. Peor, que no pierda la juventud por ir delante, es la palabra. Por ir delante con el pandero haciendo bulla, cuando Dios está en el medio. ¿Por qué está en el medio? Justo para romper el ciclo que les lleva hacia atrás o el ciclo que le quiere llevar adelante. ¿Por qué es la característica de los jóvenes? ¿Qué es lo que quiere el joven? ¿El joven quiere irse adelante o quiere estar al último? Pero bueno, ya usted entenderá. ¿Qué tal? Inauguró su templo, o mejor dicho, dedicó su templo, si dedicó su templo, ahora ya sabe cuál es su ubicación. Su ubicación es, ¿sí? No perder su juventud. Y obviamente, cuando no pierde la juventud, retoma lo que decía, el sentido de noviazgo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Oramos? ¿Alguna acotación?
Bendiciones, vamos a orar. Nati, estamos completando y, y vamos en oración para que todo este ciclo que estamos completando no nos vuelva a un ciclo que no nos tiene, que nos hace perder el tiempo. Esa es la palabra. No podemos perder el tiempo, sino que nos hace, y no importa que el tiempo se pierda, lo importante es que tenemos que retomar la juventud, la verdadera juventud, que pone las cosas en su lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tercer día, en que, Señor, tú nos diste y nos das lo que a través de tu palabra, que nos das el tiempo, Señor, para volver a la bendición de unir lo que debió y lo que se debe unir, porque Zacarías es hijo de Ido, porque Zacarías es hijo de la eternidad, porque los varones de la casa del Dabar son hijos de la eternidad, por esas mujeres de la casa del Dabar que han tomado el pandero y que hoy saben por qué Cristo Jesús está en medio de nuestro corazón, por qué Cristo Jesús es gloria en medio del templo y por qué Cristo Jesús vino a ser ese Emmanuel en medio y en contra de nosotros, para que en el nombre de Cristo Jesús hoy la eternidad de cada una de las hijas de la casa del Dabar, la juventud de las hijas de la casa del Dabar, haga que ese pandero levante a los jóvenes, que levante a los varones y que en el nombre de Cristo Jesús se mueva ese espíritu, ese que no regresa ni a Abel ni a Zacarías, sino que ese que vuelve al medio, que vuelve a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vendrá por su novia, por su joven, por la gloria que puso en la mitad, por la gloria que edificó y que puso murallas alrededor. Y eso en el nombre de Cristo Jesús es una novia preparada, como una joven con ese pandero, que en el nombre de Cristo Jesús vino a darle eternidad a un verdadero Emmanuel que está en medio y que se puso en medio de la eternidad de María, porque María sin eternidad nunca sería sino simplemente esa doncella, esa tocadora de pandero, simplemente sería esa bailadora o simplemente sería esa virgen, pero en cambio vino a ser esa eternidad que en el nombre de Cristo Jesús nunca se perderá ni se perdió, para no ser la reina de los cielos, sino por el contrario, quitarle el momento a ese cielo de reina de los cielos y devolverle la eternidad a los hijos y a las hijas de la casa del Dabar, devolverle, Señor, lo que la juventud nos devuelve, Padre, que tú estés en medio como ese Emmanuel, Señor, como esa gloria, Padre, para llamarnos hijos de gloria, porque la gloria está en medio de su pandero, de sus hijas y de sus hijos, porque es Emmanuel, en medio de nosotros y al frente de nosotros, porque siempre sabemos quién va al frente de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Erika, ahora sí, ¿alguna pregunta? Tenemos un minuto. Amén. Amén. Bueno, pues Era esto de, algo me acordé que era esto, me acuerdo aquella vez que Moisés, algo tiene que ver con esto cuando Moisés quería tener levantados los brazos y no podía. por supuesto, exactamente, Porque exactamente. perdió su juventud. Porque mire, porque además de perder su juventud, no sabía tocar el pandero. Porque mire, para que se cansen, a ver, desde ya le estoy diciendo porque esto ocurre en el segundo mes ocurre esto. Y desde aquí ya vamos, porque tenemos que mantener los brazos levantados. A ver, Erika. Si se desvía, si se tuercen los brazos,
¿Es fácil o difícil levantar los brazos? Difícil, Marquito. Exacto. Eso es una mujer. Ahora, si se unen los brazos, ¿es fácil o difícil mantener los brazos en alto? Fácil, Marquito. Fácil. ¿Por qué? ¿Quién sostiene sus brazos? La unidad. Y a la unidad, ¿quién le sostiene? La eternidad. No, le sostiene la diestra. Entonces, ahora sí, Moisés, ¿por qué no podía sostener los brazos? ¿Por viejo o por torcido? Por las dos cosas, Marquito. ¿Por irse a la derecha o por irse a la izquierda? Por izquierdos. Por izquierdoso. Entonces nosotros no somos izquierdosos ni derechosos, sino nosotros somos diestra del Señor que une la derecha y la izquierda, y esa se sostiene. Esa es su fe, esa es su fe. Entonces, ¿cuál es su fe? Que se mantenga colgando los brazos. O su fe es que una a la derecha y la izquierda y prolongue el brazo del Señor, levantando como mujer los brazos del pandero. Así. Ese día es hoy, ese día es hoy, porque el Purim, después de 10 días, ¿sabe cómo va a ser el Purim? ¿Cómo es el Purim? ¿Cómo es el Purim? ¿Cómo es el Purim? ¿De panderos de qué? De panderos que otra vez le ponen alegría en lugar de ponerle eternidad. De Pero panderos izquierdosos. La falsa alegría. La falsa alegría. Falsa alegría, De panderos falsa. izquierdosos. Exacto, entonces, exacto, por eso hoy nosotros no empezamos nuestro Purim, sino nosotros empezamos a que nuestra edificación y nuestra juventud pase a Pascua. Amén, amén, Marquito. ¿Ya? Y eso haga que desde la cabeza hacia los pies no seamos izquierdosos ni derechosos, sino nos cojamos de quien nos sostiene, de quien nos sacó. Pregunta Erika, ¿quién le sacó a Moisés? ¿Por qué se llama Moisés? ¿Por qué se llama Moisés? El salido de las aguas. Porque es sacado de las aguas. Exacto. ¿Y quién le sacó? ¿Y cómo le sacó? ¿Ya? Le sacó una mujer. Una mujer, pero la hija del faraón. Una nodriza. Exactamente. Y por eso, un izquierdoso y una derechosa, ¿no es cierto? Pero en realidad, ¿quién le sacó? Cristo. El que está en medio. El de derecho, Marquito. El que está en el medio. Y le dio a su hermana, le dio el pandero a los 12 años. Mientras le veía ese chiquito ahí, ella estaba tiéndole a tocar el pandero a la faraona. ¿Y qué le dijo a la faraona? A los 12 años, ¿qué le dijo la Miriam? ¿Qué le dijo? ¡Hey, yo tengo el pandero! Y le estoy sonando el pandero a Moisés. ¿Por qué? ¿Acaso no fue a hablarle la hermana a la propia hija de Faraón? ¿Ah? Sí. ¿Sí o no? Sí. Marquito, pero ella tuvo el pandero, pero a la final lo perdió, ¿no? ¿Por qué? Pues exactamente porque perdió la juventud. Leprosa. Porque perdió la juventud. Ah, ya. Ah, ahora sí, ve la eternidad a la eternidad. Y comience nuevamente a mover la casa y la casa del Dabá y lo que pertenece a la casa del Dabá y lo que pertenece a la casa de Dios. De gana me hacen hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Eternidad. Eternidad. Eso de él. Exactamente. Eso es lo que, por eso somos la fuerza en los cielos y en la tierra. Y lo que está en el medio. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea
y bendecido este empezar de la eternidad que llega a Pascua, de la juventud que llega a Pascua y que hace Pascua, y que no vuelve ni a Abel, ni tampoco vuelve a Zacarías, hijo de Berequías, sin ídolo. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidas y bendecidos por esta dedicación a Marco, a mi casa y a la casa del Dabar, a través de su pandero y de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. El pandero. Amén. Gracias, Amén. Marquito. Amén. Bendiciones con todos. Bendiciones.